Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 12, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Cuando os traigan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Versículo 12. Y el diablo es astuto, ¿no? El diablo quiere que los predicadores, en vez de concentrarse en estudiar la Biblia, busquen estrategias de cómo poder captar la atención de cantidad de gente. Eso es lo que el diablo busca muchas veces. Y leyendo la Biblia, también la Biblia misma nos muestra esas cosas. Nos va mostrando, una vez más, lo que la multitud busca, ¿no? Por eso, la palabra de Dios, cuando puede llegar al corazón de una persona profundamente, esa persona es bienaventurada y dichosa. Amén. Bueno, aquí está saliendo versículo 8. Vamos a empezar hablando de este capítulo 12. Os digo, estamos aquí en la enseñanza de Jesús. Jesús está enseñando a sus discípulos y también hay una multitud que siempre está ahí expectante, ¿no? El discurso exactamente dirigido a los discípulos. Y la multitud también oía, de paso. Pero esto era para los discípulos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces, la palabra confesar es cuando una persona declara algo que recibió y que tiene en su corazón. Eso es cuando puede confesar. Entonces, una persona que recibió la enseñanza de Dios, el testimonio de Dios, la obra de Dios en su vida, puede ser que no se anime a confesar o testificar estas cosas, puede ser que no se anime, puede ser. Entonces tiene que haber alguna razón. Primero, que esa enseñanza que recibió no era la correcta, para que no se anime a testificar. No sé si me están entendiendo. Si no se anima a testificar, significa que la enseñanza que recibió no era la enseñanza de Dios. Parecía que recibió la enseñanza de Dios. Parecía que le estaba siguiendo a Dios. Pero realmente no era así. Por eso, el objetivo, el propósito de haber aprendido la palabra de Dios o la enseñanza de Jesús, precisamente era que pueda salir, que pueda verse, que pueda manifestarse. De lo contrario, era solamente un miembro más de la multitud. Solamente estaba ahí. Pero eso no es lo grave del asunto. Eso, cualquiera puede decir, bueno, escuché y bueno, no quiero decir, bueno, ¿qué con eso? Y, no, así, ¿no? Si no quiero, ¿qué? Nuestra característica es así, ¿no? Cuando ya no nos gusta algo, el higasepio, así ya amenazamos ya, ¿no? Pero acá no es el problema esto. Acá, ¿cuál es el problema? Que Jesús está dando también una razón o una consecuencia de no confesarle. Hay una consecuencia muy importante. ¿Qué dice aquí? Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces, la persona que confiese la obra de Dios, el trabajo de Dios en su vida, a los demás, no es que confiese para sí mismo, yo sé que creo en Dios y punto. No es así.
Como algunos dicen, yo sé que creo en Dios y con eso me quedo y no me molesten más. No, que puede realmente demostrar que está Dios en su vida. Esa persona, delante de los ángeles también, Jesucristo va a decir, este es mi discípulo, este es mi seguidor. Contrario a esto, ¿qué dice aquí? Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. O sea, ¿qué significa negarle? La palabra negar, ¿cuándo se puede usar? A ver, ¿quién es entendedor acá del lenguaje? ¿Cuándo se usa negar? Cuando no quiere algo, rechazar. Significa algo que sabe muy bien y está diciendo que no es así o está... No sé. ¿Me entienden qué es negar? Lo sabe muy bien, entendé muy bien, pero está mostrando una cara o una apariencia de que no, yo. Entonces la persona que me negare, ¿qué significa? No está hablando de una persona que no le conoce, que no escuchó de Jesús, que no experimentó el poder de Dios, sino está hablando de una persona que experimentó, vio, conoció, dice que conoce a Dios, pero con su vida, con su actitud, con su testimonio, con su corazón, le está negando. Está rechazando. Entonces, ¿existe ese tipo de persona hoy en día a nuestro alrededor, a nuestro entorno? Personas que dicen que tienen a Dios en su corazón, que tienen a Dios en su vida, que tienen a Dios en su alma, mente, pero con su actitud, con su manera de ser, con su comportamiento o hasta con su boca le niegan. Entonces está bien, no le podés convencer ni obligar a la persona que viva. Hermano, vivina como Dios dice que tiene que vivir. No le puede decir así. No le puede obligarte a la persona a que le sirva a Dios. Jesús acá no está obligándole a nadie nada. Jesús acá está enseñándole a sus discípulos. Y alrededor también está la multitud escuchando. El que realmente confiesa ante las demás personas. No es que confiesa él mismo, no. Yo creo en Dios y punto. No es así. Ante las demás personas puede demostrar realmente por su vida que es mi discípulo. Yo también voy a demostrar en el reino de los cielos que esta persona realmente me creyó. Pero al que me niega, sabiendo lo que le he enseñado, yo no te conozco. Recuerden que San Mateo 7:21 dice, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque ellos vivieron negando con su vida las palabras de Dios. Entonces, esto que Jesús está hablando es algo nuevo, algo revolucionario, algo que por primera vez están escuchando la gente de los israelitas. No, ya se vino repitiendo muchísimas veces. Por muchos profetas, muchos predicadores se enviaban, no nieguen más el nombre de Dios. Si ustedes niegan el nombre de Dios, va a venir sobre ustedes estas cosas. Muchos predicadores venían advirtiéndolo, pero lastimosamente la gente no comprendía. Por eso vamos a ir un poco a ver en el Antiguo Testamento qué ocurría con algunas personas. Vamos a ver el libro de Jeremías primeramente. Jeremías. Y justamente Jeremías, ¿no? Que tanto les habló de Dios, tanto les explicaba, ¿no? Del nombre de Dios, para que se arrepintieran ellos y volvieran a la palabra y no viniera tras ellos perdición. Jeremías capítulo 5. Libro de Jeremías capítulo 5. Primeramente voy a leer el versículo 1. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Comienza, ¿no? Hablando que revisa un poco esta ciudad, busca por lugares, por las calles. Si hay realmente alguna persona que hace justicia, ¿qué significa? Que vive conforme a la palabra de Dios. Que hace las cosas que Dios quiere que haga. Siempre nosotros tenemos que entender, la justicia en la Biblia se está refiriendo a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, no a la justicia del hombre. Nosotros también tenemos nuestra justicia, ¿no? Nuestras leyes. Cada país tiene su justicia. Dios también tiene sus leyes para implantar justicia.
Entonces no se está refiriendo a leyes de Roma, ni de Grecia, ni de otros países, sino a las leyes establecidas por Dios. Entonces, hombre que hace justicia se refiere a la persona que vive, enseña las cosas de Dios, la palabra de Dios. Busquen si hay, vean por las calles. Si hay alguien que realmente está viviendo conforme a la justicia de Dios, yo le voy a perdonar, porque está por venir un gran juicio sobre esa tierra. El versículo 12. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni hambre. Así hablaron ellos. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni hambre. La característica de la persona con corazón cerrado y que niega a Dios es que cuando le avisas de lo que va a ocurrir en el postrer tiempo, dice, no va a ocurrir eso, no va a pasar nada. En el tiempo de Jeremías, ellos confiaban en el templo. El templo era lo más sagrado que ellos tenían. Ellos decían, tenemos el templo, está el arca del pacto. Pero ellos en su corazón ya habían rechazado a Dios. En su corazón ya lo habían negado. Acá dice que lo negaron. Ellos en su vida, con su vida, demostraban que no hacían justicia. Hay que entender bien el libro de Jeremías. El pecado de Judá en ese tiempo era en el corazón. Ellos aparentemente vivían sirviendo a Dios. Ellos ofrecían sacrificios, ellos hacían las fiestas anuales. Todo eso se había restablecido años atrás por el rey Josías. Pero en el corazón, ¿cómo estaban ellos? Totalmente falso. En el corazón idolatraban cañijape, adoraban ídolos. En el corazón que tenían quejas, murmuraciones, odios, rencores. Por eso Dios veía sus maldades. Dios observaba sus maldades. Por eso Dios dijo, salí a buscar si encontraba a alguien que realmente vive conforme a mi palabra. Anda a buscar. Le niegan a Dios. Rechazan a Dios. Y dicen peor, no va a pasar nada. No, qué épico lo que va a pasar tanto. Negaron a Dios. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? También yo le negaré ante los ángeles. Imagínense, Dios, nosotros estamos ya frente ahí al altar a los ángeles. No, a esta gente yo no le conozco. ¿Por qué es lo que la persona es tan dura y no quiere creer la Escritura? Yo pregunto muchas veces eso. ¿Por qué no quiere creer lo que dice la Biblia? Porque su mente, no, yo quiero creer lo que yo creo. Aunque Jesús, aunque Jeremías, aunque Moisés está diciendo, no quiere creer. Pero cualquier hombre engañador, blasfemo de la Escritura, le dice algo que le agrada, que le gusta, sí, eso creo. Esto sí me agrada. Esto sí quiero oír. Pero lo que está escrito va a dudar. Voy a pensarlo. Ese es el corazón endurecido. Lo niegan. No va a pasar nada. No ocurrirá nada. Vamos a ver el libro de Hechos. Cuando los apóstoles, después ya de haber aprendido el corazón de Dios, comenzaron a confesar y a manifestar el poder de Dios, ¿cómo les iba? ¿Cómo les iba? Cuando empezaron ya realmente a mostrar, a confesar que ellos habían sido discípulos de Jesús. Recuerden que las autoridades de Israel, de Judá, dice que les reconocían a ellos que habían estado con Jesús. ¿Cómo? ¿Por qué manera? Por la manera que ellos hablaban, dice. Por la manera que ellos se expresaban. ¿Significa que Jesús le enseñó algo o no? ¿Quiénes eran los que estuvieron con Jesús? La mayor parte eran personas del vulgo, sin letras, dice. Eran personas que no tenían conocimiento. ¿De dónde adquirieron todo ese conocimiento? De la nada vino de sus cabezas. Ese es el pensamiento que tienen muchas personas. No, es que Dios, Jesucristo puso su mano por sus cabezas y así salió, ¿no? Poderes especiales. Y de ahí ya se grabó toda la palabra. No, Jesús le explicaba, le enseñaba. Texto por texto, capítulo por capítulo, como le enseñó a los discípulos de Maús. Les abrió el entendimiento a través de la Escritura. Compartía la palabra con ellos, 3 años. Cuando no entendía, una vez se le daba duro también, para que abran su entendimiento. Entonces, esto realmente aprendieron con Jesús. Jesús, si tenía 3 años y medio para estar en la tierra, ¿creen ustedes que iba a perder tiempo así jugando o haciendo algunas cosas por ahí? ¿Iba a perder tiempo? No, entonces todo el tiempo que tenía que hacía
enseñaba la palabra. Enseñaba, todo el tiempo enseñaba. Por eso, el que estuvo con Jesús, sí o sí va a ser lleno de Espíritu Santo. Hechos, capítulo 4. Y acá hay una charla, ¿no?, en un concilio que hacen Pedro y Juan con los fariseos. Entonces, aparte del versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ven lo que dice ahí? ¿Qué tipo de personas eran ellos antes? Del vulgo. Personas que no tenían mucha inteligencia. Pero ¿cómo estaban hablando ahora? ¿Cómo dice aquí? El denuedo de Pedro y de Juan. ¿Qué es denuedo? Fuerza, se puede decir seguridad, entendimiento. No es más como ese, nosotros, no. Más que los sacerdotes, los fariseos cuando hablaban hasta dudaban, porque si no leyeron bien, si no estudiaron bien, según así decían ellos, ¿no? Según se cree, se piensa, se dice. Así hablaban la mayoría de los fariseos, su enseñanza se basaba en según, se cree. Pero cuando Jesús enseñaba, dice la Biblia que enseñaba con autoridad. Así es porque así está escrito. Ustedes saben, nosotros cuando empezamos a estudiar más acerca del judaísmo, nos vamos a dar cuenta que ellos le habían agregado muchísima doctrina a su enseñanza. Por eso, cuando voy a agregar mucha doctrina a una enseñanza, ya no podemos hablar con seguridad, ¿no? Sí o sí tienen que tener un poco de duda porque algunos vinieron de esto, otros de esto, se mezcló de ahí, se mezcló. Entonces sí o sí tiene que usar, por ejemplo, hay una frase famosa y según tal persona. ¿Me entienden lo que digo, no? Sí o sí tiene que hablar de tal persona y se creía o que creía así o que pensaba así. Pero Jesús, ¿cómo hablaba? ¿Qué persona usaba Jesús? Directamente la Escritura. Y eso no se podía negar. Entonces le reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Será que cuando ustedes, hermanos, amados, están por ahí también, estén un día delante de esta autoridad, tendrán esa capacidad de hablar con denuedo? Se les reconocerá, estos estaban con Jesús. Estos son discípulos de Jesús. Pues cuando hablan la Escritura, hablan con autoridad. Dicen como así como está escrito. Así también será que la gente va a opinar. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Se nos reconocerá así también? ¿O le negaremos? A una persona le negarán porque si aprendió el corazón de Jesús, entenderá que ese es su objetivo, ese es su propósito. Hablar con denuedo, con autoridad. La palabra, entiéndase muy bien la Escritura. Después que dice, 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Acá ellos querían negar o no. Van a negar, ¿no? Querían decir a la gente, esto no es así. Las palabras de estos hombres no son de Dios, no vienen de Dios. Ellos no son de Jesús. Ellos estaban empujándole a los discípulos a que nieguen, amenazándole inclusive. Ellos se están dando cuenta que lo que se está viendo es notorio, toda la ciudad está viendo. No se puede negar, pero ellos ¿qué están queriendo hacer? Están queriendo negar. Entonces, hermanos, lo que está escrito en la Biblia, ¿se puede negar o no? ¿Pueden ustedes negar lo que dice en la Biblia? No. Pero ¿por qué la gente igual intenta vamos a ver, no? Pero cuando le agregamos esto y si le mete un poco de esta doctrina, un poco de esta ideología, un poco de esta actividad, un poco de esto, un poco de aquello, poco a poco se va a ir borrando esas cosas que están ahí. Entonces el evangelismo o la religión va a ser ya más adornada y coqueta. Así va a aparecer. Va a ser más atractiva. Y no le va a perjudicar a nadie, va a ser beneficiosa para todos y todos estaremos felices. Eso es lo que querían hacer estos hombres, estos judíos. Pero cuando vos empezás a hablar la Biblia, así como está escrito, así como Jesús enseñó,
sí o sí desenmascarar a las personas que viven falsamente, ¿no? Entonces perjudica a los que están viviendo hipócritamente, que hemos visto el día martes, ¿no? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dice, aparentar un rostro y ser otra persona por adentro. Guardaos, guardaos. Cuídense de esa clase de personas y cuídense también de caer en esa práctica, en ese sistema, porque es fácil caer en eso. A medida que vos sos predicador, a medida que vos tenés más entendimiento, tenés más contacto con las personas y tenés también tenés el peligro de ser aclamado por muchas personas. Muchas personas te van a seguir, te van a oír. Entonces, normalmente, cuando empieza a haber ya muchas personas, ¿cuál es la característica de un predicador? Querer cuidar ya esas personas. Ay, ahora están viniendo muchos, tengo que ver cómo cuidar. Entonces, algún hermano, ay hermanito, no te ofendas, empieza ya con cuidado. El culto ya se hace más un poco a nivel así como para que quepan todos, ¿no? Entonces está empezando a mostrar otra apariencia. Ya empieza a salir de la escritura. De eso Jesús le pedía a sus discípulos que se cuiden. Pero hablar exactamente lo que dice la Biblia, ¿a qué te lleva? ¿Te lleva a problemas o no? Ahora vemos dónde están ellos. ¿Están con problemas o no? ¿Están con dificultad? Por hablar lo que dice la palabra. Ellos no están haciendo nada por manifestar el poder de Dios ante las personas. Están teniendo problemas. Eso es lo que muchas personas quieren cuidar, quieren guardarse. Entonces, sí o sí muchos tienen que negar a Jesús. No, yo digo, ya está hablando entre mi sociedad, no, ay, iglesia, sociedad. Así es, ¿no? Acá no, acá. Hasta su manera de ser tiene que ser como el mundo para que no les identifique. No, yo los domingos soy cristiano, entre semanas soy cualquier cosa. Porque si entre semanas voy a ser tan... Entonces así, sí o sí, 7 o 6 días, ¿cuántos días tiene la semana? 6 días, está negándole, 6 días laborales. 5 días y medio para algunos, 5 no para otros. Y un día, un día, 1 o 2 horas, está mostrando, ay Jesús, vine a la iglesia, leí la Biblia, ya vos viste ya que no te negué. Y que está creyendo ese sistema, está viviendo con ese sistema todo el tiempo, muchos años, y así un día se va a presentar delante de Dios. Acordate, Dios, que yo alguna vez he usado también mi tiempo para vos, acordate. No te negué con tanto. O sea que está justificándose. ¿Por qué? Nunca aprendió la palabra correcta de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué era lo que temían ellos? Que este nombre, que esta manifestación que había hecho Jesucristo en estas personas empieza a extenderse. Que empieza a haber más personas que crean y vivan de esa manera. Porque si hay más personas que empiezan a creer y a vivir así, le va a ir mal a los que están viviendo falsamente. Se va a notar que ellos están mintiendo, que ellos están engañando. Por eso quiere que esto pare acá, que termine acá. Porque los fariseos engañaban al pueblo para que el pueblo viva tranquilamente pagando sus impuestos, tanto a Roma como al templo. Y ellos vivían felices. Se aprovechaban de la gente. Entonces, cuando se empezaba ya a hablar la palabra, ellos que iban a darse cuenta, estas personas que supuestamente nos están guiando a Dios, ni entienden lo que dicen, totalmente otra cosa nos están enseñando. Eso es lo que ellos temían, perder su puesto. Versículo 18, y llamándolo les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjense lo que les dice que hagan. No enseñen más en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? No digan más las cosas que ese les enseñó y les dijo. Paren ya. No hablen más su nombre. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? ¿Cuáles serían las enseñanzas de Jesús que ellos temían tanto? ¿Qué sería? La Escritura. ¿Será que algo nuevo?
una teología nueva, una doctrina nueva, una palabra nueva. ¿Será que esta persona, muchas personas, increíblemente, cristianos, están creyendo que lo que ellos querían es que no se hable más una enseñanza nueva y que se siga enseñando, pues, la enseñanza antigua? No, acá no hay nada nuevo. El judaísmo estaba totalmente mezclado y contaminado. Lo que Jesús había enseñado era la palabra que siempre había permanecido, que nunca desaparece. La misma escritura que recibió Moisés, los profetas, los salmos. Esa misma palabra. Vean ustedes lo que la gente ahora también teme mucho. Que se predique lo que está escrito. No, ¿por qué empiezan a leer esos libros? ¿Por qué empiezan a ir a Deuteronomio, Levítico, Número? ¿Qué está pasando con esa iglesia? Se han corrompido ya. Están saliendo ya de la línea. Están saliendo ya de la raya. ¿De qué raya? De la raya doctrinal, de la raya farisea. De esa raya estamos saliendo ya. Hay que impedirles que no hablen más así. Que no hablen más en el nombre de esa persona. Están teniendo temor. Cuando empiezan a escuchar la escritura, la palabra, originalmente, ya algo le empieza a molestar. Algo empieza a moverse. ¿Pero qué dijeron los discípulos? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ustedes piensan que si lo que estos hombres le estaban diciendo que dejaran de enseñar era antibíblico, Pedro y Juan iban a hablar así. Si lo que realmente ellos le están, dejen de enseñar doctrinas que no están de acuerdo con nuestra ley, con nuestra enseñanza, con lo que está escrito en la Biblia. Dejen de enseñar cosas nuevas. Pedro y Juan así le iban a hablar. A autoridades, ellos respetaban a las autoridades. Nosotros también tenemos que respetar a toda autoridad, de cualquier iglesia, cualquier pastor, apóstol, como se hagan llamar, anciano. Siempre tenemos que respetar. Disculpe, señor pastor, disculpe, señor anciano, hermano pastor, hermano. Pero es más importante obedecer a Dios que a los hombres, simplemente. ¿Cuándo obedecemos a Dios? Cuando hacemos lo que su palabra dice. Ahí obedecemos a Dios. ¿Cuándo obedecemos al hombre? Cuando hacemos lo que el hombre dice y no está escrito. Pero acá no dice así. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Está escrito así? No necesitas honrar a tus padres si das todos tus bienes al templo. Ya no necesitas honrar a tu padre. ¿Está escrito así? No está escrito así. No hay que juntarse ni comer con los gentiles. ¿Está escrito así? No. Pero ellos eso lo tenían muy sagrado. ¿Por qué? Porque ya estaban obedeciendo a hombres. Esto fue lo que tanto le enfureció, ¿se acuerdan? Al apóstol Pablo cuando vio que Pedro hacía. El mismo Pedro, ¿no? Pero cuando ustedes saben, cuando uno está tanto tiempo acostumbrado a estas cosas, a una vez se le chispotea, ¿no? Sí, nosotros también. Es normal que tanta costumbre que hemos aprendido, alguna vez vuelva otra vez a aparecer. No es, eso es normal. Pero siempre tiene que haber alguien que nos abra otra vez la razón. Por eso, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué no pueden dejar de decir? Lo que han visto y oído. ¿Qué es lo que siempre Jesús decía cuando enseñaba? El que tenga oído, oiga. El que tenga oído, oiga. Guarde estas palabras en su corazón. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claro, ¿por qué alguna persona no puede manifestar la palabra de Dios? Tal vez no ha oído. O si ha oído, la ha negado. No, nosotros somos discípulos. Si eran multitud, la hubieran... ¿Dónde está la multitud ahora? La multitud que le seguía a Jesús, ¿dónde está? Ya no están, se fueron todos. Pero ¿quiénes están continuando el camino de Jesús? Sus discípulos. 2 personas continúan. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, dice así. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también
nos negará. Ese versículo quería compartir. Ya. ¿Cómo dice ahí? Si somos felices, si vivimos tranquilos, si no nos preocupamos por nada, si estamos cómodamente en nuestra casa, diciendo que me importa el mundo, ese idiópico, ese cosas, tengo mis necesidades, tengo mis cosas. Si hacemos así, entonces reinaremos con Él. Así está escrito. Así está escrito. ¿Cómo está escrito? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Así dice o no? Nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Este versículo hay que entender muy bien. La gente usa este versículo. Este versículo me da tranquilidad en mi corazón. Porque yo soy infiel, pero Él es fiel, dice. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel, dice. Entonces, ¿qué significa? La palabra fiel es igual que tener fe a la palabra, a la escritura. Si nosotros no fuéramos fieles a la palabra, entonces Jesús tampoco va a ser fiel a la palabra. No, Él siempre va a ser fiel a la palabra. ¿Qué significa? Lo que Él dijo va a cumplir, se va a hacer. Eso hay que entender muy bien. Y si vos le negás a Él, Él no te va a negar. Y acá dice, te negará. Dice, vos le rechazás. Está hablando en qué sentido rechazar. Si rechazás su palabra, su escritura, sus mandamientos, claro, ¿qué es lo que vas a hacer entonces? Te va en contra de Él. Te está rebelando contra Él. Entonces, ¿cómo podrá decir, este fue mi discípulo? Sí o sí te va a negar. Él no se puede negar a sí mismo. Dice. ¿Qué significa no se puede negar a sí mismo? Una persona infiel a su escritura, que negaba la palabra. Entonces, ¿tiene relación con Jesús? ¿Se une con Jesús? No, este no es mi discípulo. Este ha rechazado mi palabra, yo no le reconozco. Así está escrito en la Biblia. Por eso hay que entender muy bien para aceptar la palabra cuando me gusta, no cuando me agrada. Ay, qué bien que yo soy infiel, Jesús es fiel. Que Él nomás siga siendo fiel, yo seguiré siendo infiel. Nosotros tenemos que entender muy bien cuando Él nos está hablando. Volvamos a otra parte, 2 Timoteo otra vez, 3, 5. Vamos a leer desde 1. Desde 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué es blasfemo? Acá yo puse algunas definiciones de blasfemo. Contradictor, que se opone, que niega, rechaza, hasta ignora. Eso es blasfemo. Ignora, rechaza, se opone. Eso es blasfemo. Entonces, ¿quiere un blasfemo? ¿A qué se opone? ¿Qué es lo que rechaza? Claro, nosotros vemos, nadie nunca está diciendo rechazo a Jesús públicamente. Aquí estamos, ¿qué entonces lo que está rechazando? Sus enseñanzas, su palabra, lo que Él vino a mostrar a la gente que tenía que ser la vida de un discípulo. Eso sí rechaza. Entonces lo mismo, el nombre, en tu nombre hemos hecho, en tu nombre. Eso sirvió a esa persona que en San Mateo 7:21 se presentaron en Él. Usamos tu nombre, usamos tu eslogan, usamos tu... Ahí, grande, nuestra iglesia grande, decía, iglesia de Jesús. Eso sirvió. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué es lo que estas personas van a tener? Apariencia de piedad. ¿Pero qué van a hacer? Negarán la eficacia de ella. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la eficacia de la piedad? ¿En qué la piedad es eficaz? Primero tenemos que saber qué es la piedad, ¿no? ¿Qué es una persona piadosa? ¿Qué decía en la Biblia? Piadoso y temeroso de Dios. ¿Quién es? El que oye, guarda en su corazón la palabra de Dios. Ese es piadoso y temeroso. Entonces, ¿cuál es la eficacia de la piedad? La eficacia de la piedad es la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. Esa es la eficacia de la piedad. ¿Será que una persona tiene piedad sin palabra? ¿Puede vivir
piadosamente sin la palabra de Dios. Entonces su piedad es una piedad aparente, aparentemente es piadoso. ¿Por qué? Porque si no hay palabra, ¿qué va a haber en su corazón? Rencor, odio, mentiras, blasfemia, etcétera, etcétera, etcétera. Saben ya todo. Todas esas cosas va a haber. Pero aparentemente, sí. Detrás tiene otro corazón. Entonces niegan eso. Niegan la palabra. En pocas palabras, lo que van a negar estas personas es la escritura. No, una persona puede ser amable, puede ser bueno, pero no necesita tanto, qué palabra, no. Además, si ustedes ya exageran, si yo soy bueno no le hago mal a nadie. No es solamente que tenés que ser bueno vos, tenés que demostrar a otro que sos bueno. Así dice la Biblia. La persona tiene que ver realmente la piedad en tu vida manifestada por medio de la palabra. Realmente esa persona es piadoso porque tiene la palabra de Dios. La eficacia de la palabra en su vida es excelente. Eso tiene que ver las personas en el corazón de los discípulos verdaderos. Amén. Bueno, vamos a ver más. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué está hablando el apóstol Pedro? Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del tiempo de Moisés, de los profetas. Había también personas falsas, personas que enseñaban falsa palabra, que engañaban y que desviaban al pueblo. Uno de ellos fue el rey Jeroboam mismo, que con sus mentiras hizo creer al pueblo que había otros dioses, que había otro lugar para adorar, y eso desvió el corazón de los israelitas del templo de Jerusalén y de Dios mismo. Y esto solamente en ese tiempo, no, también dice aquí, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y cuál es la característica del falso maestro? Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es herejía destructora? Cosas que contradicen la escritura. Empezarán a meter ideas. Nosotros también, nadie puede ser así. ¿Acaso picotó? Empezarán a meter poco a poco. En su enseñanza van a poner que también no se puede hacer esto ya caducó, esto ya era de otro tiempo, esto ya pasó de moda. Empezarán a meter y eso van a empezar a creer las personas y el resultado de eso, ¿qué va a ser? Destrucción, catastrófica. Las personas van a empezar a vivir contraria a Dios, como ocurrió en tiempo de los reyes. Apocalipsis, vamos a mirar, Apocalipsis. Esto sí es interesantísimo, el libro de Apocalipsis, lo que está diciendo. Apocalipsis 16. Ya cuando Dios tira su copa de ira, para que nos demos cuenta que el que tiene el corazón cerrado, ni aunque venga lo que venga, ya está cerrado. No hay más solución. Ya no hay más caso. Por eso, si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Dice así, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué hicieron estas personas? Después de que vino la ira de Dios sobre ellos, ¿qué hicieron? Ese Dios no. Empezaron a criticar. Hermanos, fíjense que la persona que vive para sí mismo, para su propio corazón, ustedes piensan, si le viene una desgracia, se va a arrepentir. No. Si está endurecido el corazón, hasta la muerte va a tener ese corazón. Porque si se endureció su corazón, ya está viviendo, tiene una vida, pero está muerto ya. Hay un tiempo donde Dios puede abrir el corazón de las personas. La vida es una oportunidad. Cada persona mientras tiene la vida, cuando nosotros vemos que alguien está vivo, significa tiene oportunidad. Pero hay algunos que aunque están vivos, se perdió esa oportunidad. ¿Por qué? Muchas veces se han burlado de Dios. Muchas veces le han negado. Entonces poco a poco se fue cerrando su corazón, que ya es imposible que puedan creer. Fíjense lo que pasó aquí. La ira de Dios cae sobre ellos.
El calor del fuego está cayendo y ellos ¿qué hacen? Perdónanos Dios, por favor, ten piedad de nosotros. Así están diciendo. Nosotros muchas veces pensamos que cuando viene la ira de Dios sobre esa persona que blasfemaban contra Dios, ellos van a decir, por favor, me arrepiento, por favor, dame otra oportunidad. No, acá está escrito en la Biblia, ya hasta el último momento negaron a Dios, rechazaron, no se arrepintieron, dice ahí o no, no se arrepintieron, significa que si se arrepentían, no sé qué hubiera pasado. Pero acá dice que no se arrepintieron ni le dieron gloria a Dios. Por eso, el corazón endurecido es el peor mal que puede haber. El versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Quién es bienaventurado? El que vela y guarda sus ropas. ¿Qué significa sus ropas? Su vida. Cuida su vida. Hermano, la Biblia nos está aclarando bien todas las cosas. Nos está mostrando claramente quién es feliz. El que vela, que está atento, está pendiente y guarda su vida. Cuida su vida. Está pendiente de las cosas de Dios. Ese es un hombre dichoso, feliz. Volvamos a San Lucas. San Lucas. Bueno, decía aquí, versículo 9. Más el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Por eso, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y esta palabra es sí muy importante. Si contra Jesús uno habla, contra Jesús uno murmura. Y esto hay que entender muy bien, porque arriba estaba hablando que el que le niega será negado también, ¿no? Así estaba hablando, ¿no? Pero ahora abajo está diciendo que el que hable contra él, contra Jesús, se le va a perdonar, dice. ¿Así dice o no? Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Entonces, ¿qué es el problema acá? Entonces, si vos hablas mal de Jesús, si vos tenés una crítica sobre Jesús, podés recibir todavía perdón. Pero si vos hablas mal del Espíritu Santo, no tenés perdón. ¿Ustedes nunca han hablado mal del Espíritu Santo? Hay una persona que dice, menos mal yo del Espíritu Santo no hablo mal. Entonces, ¿entienden qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona para no hablar mal de él? Sí, claro, no, yo del Espíritu Santo, vos sabés que yo nunca hablé mal de vos. Así, de eso se refiere. ¿Por qué si hablas mal de Jesús te van a perdonar y si hablas mal del Espíritu Santo no tenés perdón? Entonces Jesús no es tan importante. Jesús es menos importante que el Espíritu Santo. Muchas de esas preguntas nos pueden llegar, ¿no? Jesús no es tan importante, el Espíritu Santo es más importante a veces. Hay que entender qué es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en mi vida. ¿Cuál es su poder? Mucha gente hoy en día, por engaño, por murmuraciones, han hablado mal de Jesús, del nombre de Jesús, de la persona de Jesús. ¿Me entienden, no? Especialmente los israelitas, su pueblo escogido. Por eso muchas personas piensan, por hablar mal de Jesús, eso ya están perdidos. ¿No van a ser más perdonados, según la Biblia? ¿No está? Sí, pueden ser perdonados. ¿Qué es lo que no tienen de qué es lo que no tienen que blasfemar? De lo que el Espíritu Santo dice y habla. Y el Espíritu Santo, ¿desde cuándo se ha manifestado? ¿Y cómo se manifiesta en la vida del hombre? Por eso necesitamos ver otra vez algunos versículos. Primeramente quiero leer este versículo, Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Había un hombre que se llamaba Sansón. Él tenía un poder de Dios que Dios le había otorgado. Tenía una promesa. Pero él cómo vivía. Ustedes conocen su historia, ¿no? Su vida era desordenada, ¿no? No tenía respeto, ¿no? Hacia la palabra, hacia la escritura. Pero él se jactaba mucho. Hay veces que muchas personas piensan, no, yo soy una persona ungida o bendecida, entonces por eso yo soy de Dios. Está creyendo que es de Dios. Aunque está caminando contraria a la palabra, rebelándose contra la palabra, pero tiene un pensamiento que soy de la iglesia, o hace 20 años acepté a Cristo como mi Salvador, o soy cristiano, o me hago llamar justo. Por eso está jactándose. Por eso está sintiéndose que está bien delante de Dios. Pero lo importante es esta persona, aunque tenía antes la manifestación del poder de Dios en su vida,
actualmente cómo está viviendo. ¿Será que lo que está pensando es su razonamiento o realmente es el Espíritu Santo de Dios lo que está en su corazón? Entonces acá en capítulo 16, versículo 20, después de que ya se burló mucho de Dios, se estaba burlando, él creía que podía burlarse de Dalila, la pecadora, ¿no? Que podía, no, nosotros los justos podemos burlarnos de los pecadores, podemos... Inclusive hay algunas personas que piensan que yo puedo estar ahí en la discoteca, en la farra con los pecadores, porque yo soy salvo. Pero ellos se van al infierno porque yo soy salvo. Hay personas que piensan así. Hay personas que creen que estando en el mundo tranquilamente con los pecadores no hay problema, porque en el mundo Dios ve todito negro, 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 y ahí le ve a un blanco también bailando ahí. Así piensan, ¿no? Muchas personas. Mira vos, mi hijo justito ahí bailando, drogándose, haciendo maldades, odiando. Así piensa. Pero miren lo que dice acá. Versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, él mismo se dijo, ¿no? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía. ¿Qué es lo que él no sabía? Que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía eso. Pero él estaba viviendo esta vez igual. Si total, yo me voy al cielo igual, no, a todo es igual. Pero Dios se había apartado de él. Entonces, cuando vinieron los filisteos, él ya la atrapó. Perdió su fuerza. Este pensamiento muchas personas están teniendo. Ahora, ¿por qué Dios se apartó de Sansón? ¿Solamente porque se le cortó el cabello? Dios no estaba viendo la vida que él tenía. Dios no estaba mirando la vida que él llevaba. Dios estaba observando la vida que él tenía. Estaba totalmente contradiciendo la escritura, la palabra. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. La escritura, la palabra de Dios. Cometiendo adulterios, fornicaciones, mintiendo. Y sintiéndose como sin nada. Y Dios le daba oportunidad. Hasta que el corazón ya quedó endurecido. Otra parte de la Biblia, en San Juan, quiero leer. San Juan capítulo 14. En la Biblia también aparece un hombre llamado Saúl, que también él había recibido el corazón de Dios, la promesa de Dios y la palabra de Dios. Pero él, ¿qué hacía? Él se burlaba de eso. Él lo tenía en poco. ¿Y qué dice la Biblia? El Espíritu de Dios se había apartado de él. Y le atormentaba un espíritu terrible, ¿no? Le quebrantaba. Entonces muchas veces llega el tiempo y después nunca más pudo reflexionar. Su corazón quedó endurecido. Aunque muchas veces David le decía, yo no te hice nada. ¿Por qué me persigues? Yo soy fiel a ti. Sí, aparentemente parece que él quería cambiar. Y hace una cosa prohibido por la palabra, prohibido por la ley. Comete homicidios, invoca espíritus. Entonces, ¿qué le parece? Esta persona es un blasfemo, ¿no? Contra la palabra de Dios. ¿Y alguna vez vieron en la Biblia que él se arrepentía de estas cosas? Nunca. Hasta morir, no se arrepentía. No podía sentir que su mal era rebelarse contra la palabra. Hay mucha gente que siente su mal, ¿no? Siente que está mal lo que ha hecho, pero no se da cuenta que contra Dios ha pecado, contra su palabra ha blasfemado. Mientras tiene esa vida, quiere decir que puede cambiar su corazón, pero no hace eso. Igual que Judas, se siente mal por lo que hizo, pero no hay corazón de darse cuenta. La palabra de Dios es quebrantado. No puede sentir ese pecado, no siente, porque su corazón se ha endurecido. Cuando llegó el corazón endurecido, es difícil que pueda entender lo que sucede. Aunque venga el juicio de Dios, blasfemará por el nombre de Dios. San Juan capítulo 14, dice así, el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es el propósito del Espíritu Santo? Enseñarnos todas las cosas, recordarnos todo lo que Jesús nos ha dicho, toda la palabra que Jesús ha dicho. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de una persona, ¿qué es? ¿Que empiece a hacer manifestaciones formidables, asombrosas? No, que de su vida salga las cosas que Jesús ha dicho.
Por eso cuando una persona estaba llena del Espíritu Santo, podía hablar con denuedo la Escritura, la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de una persona. Y acá que dice en 16, veamos San Juan 16. La obra del Espíritu Santo, el trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. ¿Qué trabajo tiene que hacer? Y el versículo 8 dice, y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es el trabajo del Espíritu Santo? Convencerle a una persona de pecado. ¿Y qué es el pecado? Según la Biblia, según 1 Juan capítulo 3, transgredir los mandamientos de Dios, rebelarse contra la palabra de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo tiene el poder de recordarnos todo lo que Jesús ha dicho, Jesús ¿qué hablaba? Si una persona me niega, si una persona vive así, hace así, si una persona odia, si una persona tiene rencor, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, si el Espíritu Santo tiene el poder de recordarme todo lo que Jesús ha dicho, me va a mostrar o no con mi vida que yo estoy con pecado, ¿no? Me va a hacer entender o no que yo estoy viviendo en pecado. Si puede recordarme todo lo que Jesús ha dicho. ¿Y cómo el Espíritu Santo puede trabajar? Entonces estoy así, Espíritu Santo, como dice la gente, ven a mí. Siento. No, por su palabra, por la Escritura. Otro versículo para entender mejor. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo que escuchamos? La palabra de verdad que Jesús nos trajo. ¿Qué es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué es evangelio de vuestra salvación? ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. ¿Por qué de vuestra salvación? Porque nos sacó del mundo corrompido en que antes vivíamos, en nuestro delito y pecado. Por eso es de la salvación. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuándo es lo que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida? Cuando oímos la palabra de verdad. ¿Qué es esa palabra de verdad? El evangelio de la salvación, el evangelio que me sacó del mundo. Entonces, está sellado. Cuando se sella algo, ¿qué significa? Está ahí, fijado ya. Otra parte de la Biblia vamos a ver. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Pregunta. Acá dice que el Espíritu Santo nos atestigua. Entonces muchas personas empiezan a pensar así. Yo quiero también que el Espíritu Santo me hable. A ver, quiero oír su voz. Espera que el Espíritu Santo hable, no a su oído. No escucho nada. ¿Por qué el Espíritu Santo no me habla? Estoy esperando que me hable. No le habla. ¿Por qué? ¿Qué clase de voz de Espíritu Santo quiere oír? ¿Cómo dice acá que nos atestigua el Espíritu Santo? Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho, sale acá haber dicho. El Espíritu Santo habló, dice. ¿Cómo habló? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto habló el Espíritu Santo. ¿Cuándo habló? ¿Por medio de quién habló el Espíritu Santo estas cosas? Por medio del profeta Jeremías. El Espíritu Santo, Dios inspirándole al profeta Jeremías, a través de su Espíritu Santo, le dio esta palabra en su corazón y él escribió. Y el escritor de Hebreos lo vuelve a decir. Pero él ya lo dice, no como Jeremías habló, el Espíritu Santo habló. El santo poder de Dios se manifestó en Jeremías y dio esta palabra para nosotros. ¿Qué palabra? Pondré mis leyes en sus corazones, mis estatutos, mis decretos. Y en sus mentes la escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mis leyes voy a poner para que vivan conforme a mis leyes. Porque ya los rescaté, ya hice nueva criatura de ellos, ahora quiero que vivan conforme a mis leyes. ¿Dónde están sus leyes? Están aquí en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Así está escrito, ¿o no? Todo lo que la Biblia nos ha hablado es la voz del Espíritu Santo. Es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿qué sería? ¿Qué era blasfemar? Contradecir, oponerse, negar, rechazar, ignorar. El que blasfema, ¿qué significa? Rechaza, niega, se opone ¿a qué? A lo escrito en la Biblia. ¿Y qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que Dios quería poner en nuestros corazones? Sus leyes, sus mandamientos. ¿Y qué es lo que hace una persona que blasfema? No, yo esas cosas no quiero aceptar. Yo no quiero sus leyes. El perdón de todos mis pecados sí acepto. El que nunca más se acuerde de mis pecados, eso sí acepto. Pero sus mandamientos rechazo. Y precisamente son sus mandamientos lo que a través del Espíritu Santo se ha ido inspirando por todos los profetas. Desde Moisés, desde Abraham, continuamente. Entonces, ¿a quién le estoy rechazando? A Dios. ¿Qué perdón puedo recibir entonces? ¿Cómo puedo recibir un perdón si lo primero que Él quiere poner en mi vida estoy rechazando? Quiero el perdón, pero le rechazo a Él. ¿Será eso entendible? No se puede entender. Si me está negando, yo le negaré. Niega mi palabra, entonces yo le rechazaré. Había un rey, se llamaba Josafat. Segunda de Crónicas 17, le doy de tarea, ¿no? Puedan leer. Cuando él empezó a entender el corazón de Dios, ¿qué hizo él? Él salió y predicó la palabra, la escritura a todo el pueblo, casa por casa, aldea por aldea. Así sale en la Biblia. Porque él decía, hemos rechazado a nuestro Dios. Hemos rechazado su palabra. Entonces dice que él tenía el corazón de Dios. ¿Cómo se sabía que él tenía el corazón de Dios? Agarró la palabra, preparó levitas, preparó hombres. Vamos a ir a predicar, aldea por aldea, pueblo por pueblo, enseñando las leyes de Dios. Eso hace una persona que ha creído la palabra de Dios. ¿Qué hace un blasfemo? ¿Qué hace alguien que blasfema? No, palabra digo. Yo tengo mis asuntos, tengo que vivir mi vida, tengo muchas cosas. Su vida la deja para este mundo, su vida usa para este mundo. Vive aquí, entonces aquí termina, aquí se acaba. O peor, rechaza esta palabra. Le mostró la Biblia, niega. Hermano, eso no es el trabajo de Dios, ni el trabajo de un predicador. Es muy importante que podamos entender. Terminemos San Lucas. Versículo 10, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahora sí entendemos por qué no le será perdonado, porque si rechazas la palabra de Dios, y es la palabra que te puede salvar, que te puede sacar de este mundo corrompido, ¿cómo poder recibir perdón entonces? Cuando os trajeren a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. ¿Y qué es el trabajo del Espíritu Santo? Hacernos recordar las cosas que Jesús nos había enseñado. ¿Qué es lo que Jesús nos había enseñado? El Evangelio, la Escritura, la ley de Dios. Entonces, cuando somos verdaderos discípulos de Jesús, tengan en cuenta que aquí le está hablando a sus discípulos. ¿Qué es lo que los discípulos han aprendido de Jesús? La palabra. Entonces no tengan temor. Cuando estén en un lugar, hablen lo que a través del Espíritu Santo de Dios han recibido. ¿Qué es? La Escritura. Nada más. Es muy importante también, los hermanos, entendamos. El trabajo de un predicador es compartir la Escritura, compartir la palabra. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.